Volvemos ya con Herminio, y es que Herminio, como nos decía antes, no va a hacer valoración sobre una película, sino que tiene 2 títulos. Esta semana nos ha cundido, Herminio. Sí, ya comentamos que en estas fechas se precipitan los estrenos. Entre los Globos de Oro, los Oscar y los Goya, pues que se dan en estos tiempos, estos meses de enero-febrero, pues naturalmente las productoras están por poner todas las películas esas en pantalla y intentando, bueno, pues que el solo hecho de estar nominadas pues sea un atractivo para el espectador y a verlas, ¿no? Entonces se precipitan todos los estrenos, entonces no da uno abasto a ver esas películas, ¿no? La mayoría de las veces te llevan un desencanto, ¿no? Porque bueno, las nominaciones no significan más que eso, una influencia de las productoras para introducir la película en esas nominaciones y ahí sí conseguir una recaudación mayor de taquilla. Y eso ha pasado con estas 2 películas que vamos a hablar, ¿no? Primero con Agosto. Agosto es una película que venía precedida, bueno, por el carisma de su elenco de intérpretes y bueno, el pasado también de esta historia, que fue un éxito en Broadway teatro, que ganó el Pulitzer y 5 Tonys, que son los premios que dan en el teatro los norteamericanos, y que venía pues con una fama tremenda de bueno, ser una gran obra, ¿no?, dramática. Bueno, aquí se produce ese efecto que siempre hemos dicho, ¿no?, de que una buena novela no tiene que ser una buena película, no puede ser una buena película en muchas ocasiones, una obra de teatro tampoco tiene que ser una buena obra de cine. Entonces aquí pasa eso, una magnífica obra de teatro que, bueno, pues en el cine no funciona, o funciona mal, mejor dicho. La historia de Agosto es una historia que ya hemos visto antes, está muy enraizada con la cultura norteamericana, de esos dramas sureños, ¿no?, que hemos visto, pues, Quien teme a Virginia Woolf, o de repente El último verano, en fin, autores como Tennessee Williams, como Arthur Miller, ¿no? Bueno, pues esos dramas que se dan en la historia, la literatura norteamericana, pues aquí se repite este mismo esquema, ¿no? Una familia que se reúne en una casa en Oklahoma en pleno verano, en agosto, con muchísimo calor, porque el padre ha desaparecido y un escritor famoso ha desaparecido, y eso pues reúne a las hijas con la madre y la cuñada que también está allí, con su cuñada, en fin, se reúne la familia en torno a este acontecimiento luctuoso. Todo un lugar común, ¿no?, en la historia del cine. Esa familia que además, por cierto, está distanciada y que es tremendamente disfuncional, ¿no? Por supuesto, o sea, las hermanas no se ven, cada una vive en una parte diferente, la hermana mayor, o sea, la hija mayor, que es Julia Roberts, el papel que se empeña Julia Roberts, pues una mujer separada, su hija mayor vive con su ex marido, ella vive sola, en fin. La otra hermana, pues es una casquivana que ha ido por ahí intentando conquistar todo lo que se podía por delante, y ahora pues iba con un playboy, aparece por allí. La pequeña muy taciturna, en fin, son 3 personajes diferentes que, bueno, coinciden en este hecho, y la madre, bueno, pues un personaje interpreta a Meryl Streep, esos personajes que hemos visto antes con Bette Davis en muchas de estas películas, ¿no? Estos personajes duros, crueles, que, bueno, manifiestan la sinceridad, pero para herir, ¿no? Y en el transcurso de la película pues se chocan todos contra todos, se desvelan secretos que estaban guardados celosamente, se insultan, se tratan con crueldad, en fin, una familia de este tipo, porque digo, ya lo hemos visto muchas veces en el cine y en el teatro y en la novela, y bueno, pues no aporta nada nuevo, salvo las interpretaciones, que es por lo que a mí me atrajo ir a ver esta película. Bueno, Meryl Streep, el papel de Meryl Streep, que es el papel fundamental, el más interesante, el más protagonista, me gusta más Bette Davis. No es que esté mal Meryl Streep, es que se pasa, en una ocasión se pasa la interpretación, ¿no? Más me gustó Julia Roberts, un papel más dramático, envejecida,
un hecho importante, pues siempre hemos tenido a Julia Roberts por la guapa de comedia, actriz de comedia. Sin embargo, aquí no, aquí está envejecida y es una actriz dura, de una interpretación dramática muy interesante, ¿no? Y los personajes principales son esos. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no funciona? Bueno, no funciona porque el director, bueno, pues es un personaje, John Wells, que no ha dirigido prácticamente nada, ha hecho producciones de series en televisión, y lo que ha hecho es, con esa historia que era muy potente, vio un filón, dice, esta historia la llevo yo al cine, e incluso el guionista, pues, Tracy Letts, que es el autor de la obra de teatro, también hace el guión. Y bueno, pues eso son ingredientes para funcionar, un buen casting, un buen guionista que es el autor de la obra, pues esto lo podemos funcionar y funcionar. Y se demuestra una cosa importante, y es que eso no es suficiente para que funcione. Los dramas tienen que tener, como en todas las películas, pero especialmente los dramas, hay que crear una especie de atmósfera, de ambiente, que está basado no solamente en la interpretación, sino también en la planificación, en la puesta en escena, que te van creando el ambiente que tú estás requiriendo a esos personajes. Entonces, ese ambiente de esta película no existe. Por tanto, bien las interpretaciones, buena la historia. Con una historia como esta, la verdad que es difícil fracasar. Si la obra se salva porque la historia es muy potente, muy fuerte, porque son buenas las interpretaciones, por eso se salva la historia. Pero un director de cine, de verdad, coge esa historia y hace una obra maestra, porque hay ingredientes suficientes ahí para poder haber creado esa atmósfera que yo decía antes, dramática, que es lo que a la película le falta, ese envolvente dramático que es muy difícil de dar. Hemos comentado, ¿no?, que se ha dicho muchas veces que lo difícil es hacer comedias, hacer reír, que el drama lo hace cualquiera. Pues no, el drama no lo hace cualquiera. Es difícil también conseguir el drama. Hacer llorar, por hacer llorar, son los novelones, son las telenovelas, ¿no? Pero eso no es un drama. O sea, un drama es muy complicado de conseguir su efecto si realmente queremos trascender lo que allí ocurre. Y esto un poco es la historia de esta película que, digo, a mí me parece que merece la pena porque la historia es fuerte, es potente, hay buenas interpretaciones, pero no hay mucho más. O sea, no, a mí me resultó un poco vacía al final, ¿no? Pese al contenido dramático tan intenso que tiene, ¿no? Y pese a que los acontecimientos se van desarrollando y se van empeorando hasta llegar a situaciones muy dramáticas, ¿no? La siguiente película de la que podemos hablar es de otro estreno también preferido, de mucha fama, que es Grandmaster. Que inauguró la Berlinale, por cierto. Sí, además porque además el director, que es chino, Wong Kar-wai, Wong Kar-wai era más presidente del jurado de la Berlinale, y entonces pues estrenó su película fuera de concurso de Grandmaster. Bueno, Wong Kar-wai es un director chino que ha hecho algunas películas, tan solo una en Estados Unidos, que a mí me gustó, ¿no? By Berry Night, que es una película que hizo con Judy Love y con otra actriz, no me acuerdo el nombre, que bueno, a mí me resultó una comedia sentimental muy interesante. Deseando amar, que es otra película que hizo ya en China, porque este es de Hong Kong, y trabaja en Hong Kong. Quizás sea su película más famosa, ¿no? Deseando amar, sí, es una gran película, a mí me gustó bastante y tiene una película que tiene contenido, trascendencia, está muy bien, ¿no? Bueno, viene a ser esta película de Grandmaster, pero algunas cosas sí tenemos que ver. Grandmaster, en principio, situarla, es la biografía del gran maestro de artes marciales chino, Ip Man, que se abrió su actividad primero de siglo, murió en el año 72 en Hong Kong, y que, bueno, pues es la vida de este hombre, que por sí solo, si alguien no lo conoce o no está muy familiarizado con las artes marciales, pues quizás no conozca quién era este Ip Man. Este Ip Man era el maestro de Bruce Lee, y ya está todo dicho. Bruce Lee, sí, hasta los más alejados del arte de Kung Fu, pues han visto películas o han oído hablar de Bruce Lee, ¿no?
Bruce Lee fue su discípulo en Hong Kong y este era su maestro, que es realmente el creador de una escuela de Kung Fu. Bueno, no es un biopic al uso, sino yo diría más bien que una semblanza de este personaje, de Ip Man. Lo que Wong Kar-wai quiere hacernos reflejar es eso. Es un director, chino, hongkonés, que tiene unas características en su cine que o la sabemos apreciar o la película nos equivocamos si vamos a verla. Es decir, en la promoción que se ha hecho de la película de Grandmaster, pues se ha hecho mucho hincapié en las luchas de Kung Fu. Y claro, todos aquellos amantes de la violencia y de la lucha de artes marciales, pues se sienten atraídos y van a la película. Un error, un error. No es eso lo que la película, lo que el director quiere hacer. Hay secuencias de lucha, sí, pero no es ese el objetivo de la película. Para entender esta película, unos datos para entender qué ha querido hacer este hombre con esta película, ¿no? Y esta película ha tardado un año en hacerla, 360 días, no un año natural, sino 360 días distribuidos a lo largo de varios años. La película tiene 1200 planos. Además, su manera, su modus operandi a la hora de rodar es complicado y un reto, ¿no?, para todo el equipo. Totalmente, es un hombre complicadísimo, perfeccionista al máximo a la hora de rodar, y que, bueno, yo leí unas declaraciones de su director de fotografía, su operador, que es un australiano, y contaba cosas que realmente a mí me sorprendían, porque yo nunca había oído hablar de estas cosas, ¿no? Sin montar set, reproducir una estación de ferrocarril para rodar un minuto, una secuencia, bueno, pues ya dice mucho de esto, ¿no? En un plano, por ejemplo, tardar un día en rodar un plano, y cosas de este tipo, ¿no? Rodarlo 80 veces o poner la cámara por aquí, no, ahora vamos a hacerlo un plano ancho, en fin. Eliminar guiones, en fin. Un perfeccionismo. Una locura, vaya, sí. Claro, la consecuencia de esto es un poco confusa, las cosas hay que decirlas, es un poco confusa. De hecho, esta película se han hecho 3 montajes diferentes. Una para China, que dura 140 minutos. Otro montaje para Europa, que la presentó en el Festival de Berlín, de 110 minutos. Y otra para Estados Unidos de 100 minutos. Con la particularidad que no es que corte escenas, no solamente corta escenas, sino que mete escenas nuevas en cada una de ellas. Con lo que valorar esta película desde la visión que tiene del montaje, de un montaje nada más, quedaría un poco incompleto, porque yo he visto un montaje, los otros no lo he visto, no sé qué es lo que ha querido hacer. Sí, Noel Ceballos lo llama ruinas fascinantes, ¿no? y achaca como parte de, bueno, pues, los defectos o los peros que se le puedan poner a esta película, precisamente esa desfragmentación, ¿no?, previa. Claro, ese es el problema. La película, entonces, digo que como artes marciales no es, no se puede pretender ver la película de artes marciales porque no es eso. Sí. Él emplea la narrativa en unas condicionantes culturales que son chinos. Entonces él dirige más la película a su cultura, a su tradición china. Entonces las constantes culturales, las herramientas que él emplea, están más en consonancia con transmitir a ese espectador chino, en función de sus conocimientos y su cultura, transmitirle cosas. Entonces los espectadores occidentales, que no conocemos eso, no estamos familiarizados con esa cultura, pues nos resulta un poco chocante la película, un poco rara, ¿no? En ese aspecto un poco rara. Pero si profundizas y te das cuenta después, esta película es para reflexionarla después, darle muchas vueltas, te das cuenta de que transmite más de lo que realmente quiere simbolizar o decir, ¿no?, en primer plano. Esconde algo más. Y esconde eso, esconde confrontaciones, aunque aparentemente la película sea confusa en su narrativa, una belleza y una plasticidad magnífica la película, y bueno, eso te envuelve de tal manera que tú estás esperando ver más cosas, y no ves más cosas, las tienes que interpretar si quieres, porque no las vas a ver. Si te encuentras, es una película que de alguna forma a muchos lo engaña, te fascinan las imágenes,
te fascina la lucha que hay, ¿no? Los combates que hay, de eso te quedas fascinado. No son combates que se hayan visto antes, son otra forma distinta de entender esta confrontación. Y sin embargo se le han criticado pues técnicas como la eliminación de frames por segundo en esas coreografías, en esas luchas, y también el abuso de la cámara lenta. No sé si estás de acuerdo. Tú estás al servicio de la... O sea, yo creo que todo esto hay que interpretarlo, ¿no?, al servicio de lo que él quiere contar y cómo quiere contarlo. Es decir, una cosa es la película que yo quiero ver y otra cosa es la película que quiere que yo vea el director que la ha hecho, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces yo siempre me pongo en el papel del director que me quiere contar. No a mí que me gustaría ver, sino que me quiere contar el director. Entonces, si no encuentro las claves para entenderla, me pierdo y entonces la película a mí no me dice nada, porque no soy capaz de entenderla. Pero a mí no me gusta en función de que yo no la entiendo, y no la entiendo porque no he comprendido qué me quiere decir el director. Si no me pongo yo primero a un nivel crítico de sentarme y a ver qué me ponen, no, quiero entrar. Entonces, a mí me parecía esta película, cuando terminé de verla, que me faltaba algo. No me había llenado la película del todo, la vi un poco confusa la narrativa, entendiendo que el director pues predomina la imagen sobre la narrativa siempre, y que es muy exigente en su imagen y menos exigente en la narrativa, entendiendo esas constantes suyas, intenté acercarme a la película de esa manera, ¿no? Pero seguía un poco confuso, he tenido que darle vuelta a la cabeza para intentar entender qué es lo que realmente él quiere manifestar. Él quiere manifestar, creo, un par de cosas que a mí me llaman la atención. Una es, bueno, las dos formas de la filosofía china, el yin y el yang, el bien y el mal. Y aquí hay una confrontación entre el norte y el sur, entre el amor y el desamor. Es decir, hay una confrontación permanente que experimentamos siempre en la vida, que está en la filosofía zen, ¿no? Y que es esa confrontación entre una manifestaciones antagónicas. Aquí se refleja en la película bastante bien, está esto bastante bien, vamos, en la secuencia, al final, la abstracción que hace es esa. Hay una historia de amor, que es una historia de amor de esas que son amores imposibles. Es un amor que no llega a materializarse, ¿no? Que es entre Ip-Man y la hija del maestro del norte, porque Ip-Man es el maestro del sur. Eso no llega a materializarse nunca, entonces, pero la forma de expresarlo, y ahí entra ya el genio de Wong Kar-wai, nunca lo digo bien en chino, el chino no se me da bien, ¿no? Wong Kar-wai. Ahí está cómo expresa ese acercamiento, ¿no?, entre ellos, ese amor entre ellos, a través de un combate. Lo hace a través de un combate. Entonces, congela planos, claro que sí, congela planos, porque aquí quiere decirnos algo importante. Ese combate es un acto de amor. Y claro, cuando están luchando en aquel prostíbulo las dos por la escalera y ralentiza la imagen cuando están las dos caras muy cerca, el plano casi se para, la secuencia casi se para, pues las caras están muy cerca, la cara de Zhang Ziyi y de Tony Leung están cerca, y congela un poco la imagen, la para, claro, porque lo que está diciendo es, están combatiendo, sí, pero esto no es un combate. Esto es un acercamiento amoroso, ¿no?, lo que están teniendo. De un amor que se manifiesta a través del combate, pero que es una atracción mutua que tienen y que nunca llega a materializarse en nada y que termina después en imágenes posteriores, ¿no?, con un paseo de espaldas por la noche. La noche es la gran amiga de esta película, ¿no?, siempre aparece la imagen de noche. Entonces, ese es otro de los aspectos que también hay que valorar de la película. Y luego hay una tercera cosa en la película que es que Ip-Man es un perdedor, es un personaje perdedor. Es un gran maestro de artes marciales, emplea además una técnica contraria a la otra, y vuelvo otra vez a aparecer aquí los contrastes, los contrapuntos, la técnica que tiene con ella chica, es distinta, a 64 golpes, es distinta a la que tiene él quiere aprender la otra, solamente hay un maestro que ha conseguido unir los dos esquemas estos de artes marciales,
Y llega esa confrontación que hay, y que les digo, es el que realmente Ip-Man es el que tiene que huir de China con la invasión japonesa, todo esto, ¿no? Se le fue a Hong Kong. Es un perdedor porque además está felizmente casado, con 2 hijas, sus hijas mueren de hambre, él se arruina, él tiene que huir, huye a Hong Kong, su mujer después muere, se queda solo, el amor que no triunfa en él porque no consigue materializarlo, con ese antagonismo que tiene con Gong Er, y termina fundando una escuela de artes marciales en Hong Kong, y allí muere, ¿no? Es un personaje que está en la cumbre de ser un gran maestro, el gran maestro de las artes marciales, que estuvo muy de moda en China la primera década, la primera mitad del siglo XX, pues después eso, ese aureola de gran maestro que todo el mundo quería seguir, pues desaparece y se convierte en un maestro en Hong Kong de artes marciales, ¿no? Entonces, eso es la otra faceta de esta película que había que contemplar, ¿no? La vida de un perdedor, el declive de un perdedor. Todo esto hay que descubrirlo en la película, no está contado así, no está contado como hablábamos, por ejemplo, otro día a propósito de Louis Davis, ¿no? De las hermanos Coen, donde sí, se ve claramente que es un personaje perdedor, va claramente de desastre en desastre. No, en esta película de Grandmaster eso hay que interpretarlo, porque está con muchos planos fijos de primeros planos, está contado de una manera un tanto oscura, pero bueno, la película también es un poco oscura, siempre oscura, casi siempre de noche, casi siempre lloviendo, el norte siempre nevado, el sur siempre lluvioso, esas confrontaciones, aparecen permanentemente esos contrastes, ¿no?, entre una cosa y otra, entre 2 mundos distintos. Y bien, un poco es esto, no es una película de Kung Fu, que quede claro, aunque tiene combates, y hay 2 secuencias para mí, los amantes del Kung Fu, yo no me encuentro entre ellos, pero los amantes del Kung Fu encontrarán, a mí me llamó mucho la atención, 2 combates espectaculares, uno en una estación de tren y otro en esa casa, ese prostíbulo entre los 2 protagonistas, ¿no?, entre él y ella, por decirlo en castellano. Y un poco esta es la historia de Grandmaster. Insisto en que los amantes del Kung Fu se sentirán defraudados en esta película. Bueno, pues ahí queda ese análisis, esa crítica, y además dirigida, ¿no?, a los diferentes públicos, al espectador potencial que pueda acercarse a ella. Herminio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos, ¿no?, en unos días seguiremos hablando de cine. Sin duda. Muchísimas gracias. Mientras haya cine.